¿Otro estado separado de Estados Unidos? Algo está ocurriendo dentro del mapa que Trump juró unificar con aranceles, amenazas y discursos de feria. Y es que uno de los pilares económicos del país, una potencia agrícola disfrazada de Estado, acaba de revelarse. Ahora ya no hay silencio, ni pactos discretos, pues lo que comenzó con una incomodidad diplomática se ha transformado en una ruptura frontal. Así, el liderazgo local acusó a Trump de empujar a Estados Unidos hacia una recesión económica irreversible. Y no lo acusaron con ideología, sino con hechos. Exportaciones en caída, precios en alza y políticas que castigan a aliados mientras desangran a los propios. Y así, el nuevo frente interno está abierto y no se parece en nada a la grandeza, entre comillas, prometida en campaña. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. En Estados Unidos nadie lo quiere. El gobernador de un importante estado de Estados Unidos arremetió contra la política arancelaria de Donald Trump al advertir que el país se encamina hacia una recesión si no se revocan las tarifas impuestas recientemente. Así, durante una entrevista con Fox News, el gobernador calificó esas medidas como un impuesto oculto que afecta directamente a las familias y genera inestabilidad en sectores clave como la agricultura. Se trata de J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, quien afirmó que las tarifas no han protegido empleos ni reducido costos y aseguró que el efecto inmediato ha sido la incertidumbre y el encarecimiento de productos. Además, sostuvo que la política comercial del gobierno federal está perjudicando tanto a aliados como a los propios productores estadounidenses. Trump impuso tarifas a países con los que mantenemos acuerdos vigentes. Esto afecta negativamente nuestras exportaciones de maíz, soja, carne de cerdo y res, sentenció. Para esto, vale recordar que Illinois, primer productor de soja del país, destina más del 60% de su producción al extranjero. Y según el gobernador, esas exportaciones ya enfrentan restricciones debido a represalias comerciales. México y Canadá, tradicionalmente considerados socios estratégicos, han respondido a los aranceles con medidas propias, debilitando los mercados de exportación e intensificando la presión económica sobre los agricultores. Por ello, Pritzker advirtió que la narrativa de Trump, solo el regreso de empleos industriales gracias a los aranceles, carece de sustento. Aunque mencionó que algunas empresas como Apple o Nvidia evalúan ampliar operaciones en Estados Unidos, subrayó que ese proceso tomará años y que los efectos negativos ya se están sintiendo. Algunas plantas podrían reubicarse, pero eso tomará años. Mientras tanto, se perderán numerosos empleos y se vivirá una profunda recesión. En su crítica, el gobernador defendió la implementación de tarifas selectivas y una política comercial enfocada en acuerdos multilaterales, como el TEMEC, que reemplazó al TLC. Planteó que cualquier estrategia efectiva debe proteger el empleo nacional, ampliar los mercados internacionales y reducir los costos para los hogares. Ninguna de las acciones del presidente Trump ha logrado eso realmente, concluyó. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Pritzker ha tomado un papel más protagónico que otros líderes demócratas. Su aparición constante en medios nacionales y su postura confrontativa
lo posicionan como un posible contendiente en las elecciones presidenciales del 2028 y su advertencia no solo refuerza el rechazo a las medidas económicas de Trump, sino que convierte a Illinois en el nuevo estado que se declara abiertamente en oposición al presidente. Asimismo, los números respaldan la alarma. Según datos del Departamento del Comercio, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia México cayeron en 14% en los últimos 3 meses. Y así, el maíz de Illinois, que antes encontraba fácil acceso en los mercados del sur, ahora enfrenta tarifas adicionales que lo hacen menos competitivo. En paralelo, el precio de productos básicos como la carne y los cereales ha subido en los mercados internos debido al encarecimiento de insumos importados, creando un ciclo de inflación sin control. Organismos como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Productores de Maíz ya han manifestado preocupaciones similares. En un comunicado conjunto señalaron que la política arancelaria actual está perjudicando directamente a la competitividad estadounidense en el exterior. Y es que Pritzker no está solo. Representa un creciente frente a la resistencia dentro del país, compuesto por estados industriales y agrícolas que ven cómo su economía se deteriora bajo decisiones que parecen diseñadas para campañas políticas más que para la estabilidad nacional. Además, los datos del índice de confianza del consumidor, publicado por The Conference Board, muestran una caída del 7% en abril, la mayor en lo que va del año. El informe vincula esta caída al temor de una guerra comercial prolongada y a la subida de precios en alimentos y bienes de consumo. En paralelo, el FMI redujo sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos de 2,1% a 1,6% para el segundo semestre del año. Pero los efectos también se sienten en el empleo. En marzo se perdieron 42,000 empleos en el sector manufacturero, especialmente en áreas que dependen de piezas importadas para su cadena de producción. Y ahora, las pequeñas y medianas empresas sin capacidad para absorber el alza de precios o trasladarla al consumidor se enfrentan al cierre o al despido de personal. Por otro lado, Illinois ya reporta una caída del 6% en producción manufacturera comparado con el mismo periodo del año anterior. Y Pritzker, lejos de limitarse a la denuncia, propuso fortalecer acuerdos con aliados y replantear los aranceles desde una lógica estratégica. Criticó que Trump use las tarifas como herramienta política sin evaluar sus efectos económicos. Debemos enfocarnos en tarifas selectivas. No podemos seguir castigando a aliados que han sido socios económicos confiables durante décadas, declaró. Y su visión centrada en el pragmatismo y la diplomacia comercial contrasta con la agresividad unilateral de la administración Trump. Y aunque parezca sorpresa, las voces que se suman a la crítica no provienen únicamente del ala demócrata. Gobernadores republicanos de estados agrícolas como Iowa y Nebraska han expresado también su preocupación. Aunque con menos intensidad, reconocen que las represalias están afectando las exportaciones de productos básicos. Y así, la presión crece también desde el Congreso, donde representantes de ambos partidos evalúan frenar las medidas del Ejecutivo mediante legislación específica que limite su capacidad de imponer tarifas sin aprobación legislativa. El propio sector empresarial ha reaccionado. CEOs de compañías como Caterpillar y John Deere advirtieron que la continuidad de las tarifas pone en riesgo sus márgenes de ganancia y obligan a reajustar sus planes de inversión. Y en un foro reciente organizado por el Business Roundtable, varios líderes empresariales afirmaron que la incertidumbre arancelaria es el principal factor que limita la recuperación económica en el 2025. Los consumidores, por su parte, enfrentan subidas de precio generalizadas. Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional
estimó que el costo anual adicional para una familia promedio por efecto de los aranceles supera los $1,200. Esa cifra, en un contexto de inflación acumulada del 5,2% en lo que va del año, supone una presión directa sobre los ingresos del hogar medio estadounidense. Pritzker sintetizó la situación con una frase que resonó más allá de Illinois. La política comercial del presidente Trump está desmantelando nuestra economía desde adentro, dijo. Y sus palabras, respaldadas por datos y efectos visibles en múltiples sectores, marcan un punto de inflexión. No se trata de un simple desacuerdo partidario, sino de una confrontación abierta entre dos visiones de país. Illinois se convierte así en el nuevo estado que formalmente se le opone, y lo hace desde una posición económica fuerte, con respaldo institucional y una narrativa basada en hechos. Y la guerra de tarifas, lejos de unir al país, lo está fragmentando en frentes económicos, geográficos y políticos cada vez más definidos. Ahora, la figura de Trump, asociada a un nacionalismo económico simplista, enfrenta una resistencia cada vez más articulada y contundente. El índice de S&P 500 cerró la semana con una caída de 3,4%, mientras el sector agrícola en la bolsa experimentó una depreciación de 5,7%. Y analistas como Mohamed El-Erian advierten que si no se revierten pronto las medidas, el país podría entrar en un ciclo recesivo antes de fin de año. Así la posibilidad de una estanflación, es decir, estancamiento con inflación, ya no es teórica. Para Pritzker, el desafío no es solo detener la caída, sino reconstruir una lógica económica coherente que combine protección laboral con integración internacional. No necesitamos eslogans de campaña, necesitamos políticas que funcionen, dijo resumiendo en una frase lo que muchos otros apenas insinúan. Ahora, su voz, lejos de ser solitaria, representa el creciente malestar de un país que empieza a mirar hacia otros liderazgos. Y la resistencia a Trump ya no es marginal ni simbólica. Se articula en estudios con poder económico, en figuras con legitimidad política y en datos que desmienten la narrativa oficial. Y si la política arancelaria pretendía devolverle a Estados Unidos su grandeza, los resultados muestran lo contrario. Aislamiento comercial, caída del poder adquisitivo, inestabilidad política y una recesión en puertas. Por tal razón, los próximos meses serán decisivos, pues mientras Trump insiste en mantener el rumbo, gobernadores como Pritzker preparan alternativas. Ahora, el terreno está listo para una confrontación abierta en el 2028, donde las consecuencias de cada decisión económica serán el eje del debate. Pero la advertencia ya está hecha y viene firmada por un Estado entero, que al declarar su oposición marca el inicio de un nuevo frente político, el que se construye desde la razón, los datos y la responsabilidad. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y sin embargo parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.